Los libros como tal de manera física tienden a jugar un papel importante por el ejercicio de costumbre de memoria muscular al momento de la educación. Entonces, leer un libro, independientemente de los formatos, ayuda a crear una constante, como una constante de memoria muscular que permite un ejercicio de lectura o ejercicio de aprendizaje. El aprendizaje, más allá de un ejercicio intelectual, es un ejercicio físico. Cuando nosotros no estamos acostumbrados a leer, cuando no estamos acostumbrados a tener un libro y sentarnos cierta cantidad de tiempo, físicamente se siente el cansancio de. Por eso es que las generaciones, cualquier tipo de generación, antes de comenzar a leer, le da sueño a la lectura, le duele la espalda, no sabe cómo acomodarse, porque es un ejercicio físico. Y acostumbrar al cuerpo a crear una rutina de educación ayuda a que sea más fácil acostumbrarse de manera física para que intelectualmente o mentalmente sea más abierta a entender lo que se está haciendo. Entonces, siento yo que leer algo, sea en computador, sea con un libro físico, sea para ciertas cantidades de cosas, es necesario como ejercicio continuo para poder lograr un equilibrio entre lo que estoy queriendo aprender y lo que realmente comprendo. Lo podría más o menos nombrar de esa forma. Bueno, diría que los libros como artefacto cultural desempeñan una formación muy importante. Hacen parte de lo que pudiéramos llamar la formación integral. Todas las personas que nos formamos en centros universitarios, en instituciones y en universidades como la nuestra, tenemos la necesidad de colocar el recorrido que traemos como personas en función del diálogo de saberes. Y es ahí donde el libro, como un documento vivo, abierto, nos confronta, nos invita y nos lleva a conocer nuevos horizontes de manera co-construida. Finalmente, quien escribe un libro es otra persona, es otro autor, y quien lo recibe es otro mundo cultural. En suma, lo que hay en la interacción con el libro es un proceso de negociación del saber y de los conocimientos. Es demasiado importante porque uno empieza a darse cuenta que seguramente muchos de los pensamientos o de su propio criterio empiezan a desboronarse un poco y que no siempre se tiene toda la razón. Cuando tú te estás enfrentando a nuevos autores, a nuevos escritores que proponen diferentes cosas, te empiezan a formar una experiencia mucho más creativa. Bueno, voy a pensar por qué lo que yo estoy diciendo o lo que yo creo no es completamente cierto, pero tampoco es tan falso. Entonces te llena de muchos argumentos para poder enfrentarte a la vida social. Sí, mire, yo diría que hay dos formatos en el libro. Está el formato en físico y está el formato electrónico, ¿sí? La tendencia hoy en día es hacia el formato electrónico. Las razones son porque el libro en físico, como está hecho de papel, y el papel es un producto proveniente de la madera, de los árboles, entonces el impacto de producir libros de papel desde el punto de vista ambiental es muy grande, ¿cierto? Entonces esa es la razón por la cual ha surgido el libro electrónico, y por lo tanto existen las bases de datos en todas partes del mundo, y las grandes bases de datos que ustedes conocen, Scopus, ScienceDirect, etcétera. Todas estas bases de datos tienen enormes cantidades de artículos y de libros en formato electrónico. Dicen que por ejemplo, en Scopus hay más de 100 millones de documentos al cual uno puede tener acceso. Entonces, esas son las dos posibilidades de los dos formatos que tiene el libro. El asunto es que no todo el mundo tiene acceso, ¿sí? No hay igualdad de oportunidades. Nosotros aquí en la universidad pues prácticamente tenemos acceso a la literatura sin grandes problemas, ¿no? ¿Sí? Y a veces tenemos contactos en otras partes que nos ayudan y
nos envían esa literatura en formato electrónico. Pero para otras poblaciones que no tienen esa posibilidad, la sociedad sí tiene que pensar en establecer estrategias para que la gente tenga acceso, ya sea, si es posible, a libros en formato físico, pero también a libros y a documentos en formato electrónico, ¿cierto? Entonces se cree que en el futuro la mayoría de la literatura va a ser electrónica por las razones que les comenté, ¿sí? Nuestros hábitos han cambiado y no necesariamente para mal. Siempre hemos pensado que la tecnología de alguna manera interfiere en nuestra relación con la literatura, con los textos, con los libros en general. Creo que para algunos sectores el tener acceso libre y tener acceso rápido a distintos materiales a través de los medios digitales se convierte en un mecanismo que garantiza el acceso a la información. Por ejemplo, en el caso de los textos universitarios, en los que muchas veces estudiantes o incluso docentes nos veíamos muy limitados para acceder a materiales porque pues obligatoriamente se debían bien sea consultar en bibliotecas o comprar en las librerías. Sin embargo, también es cierto que el acceso a redes sociales y otro tipo de materiales y dispositivos ha reducido muchísimo nuestro tiempo para acceder y disfrutar de la lectura. Pues las ventajas que encuentro pues, en los libros como físicos y los libros digitales es que los libros físicos pues, son muy buenos porque la verdad usted tiene mucho tiempo para leer, para pensarlos, para analizarlos, para mejor dicho todo y subrayarlos y rayarlos. Y las desventajas, lo que no encuentro con los libros digitales es que los libros digitales no se pueden rayar porque pues por sí son digitales, entonces solo hay que leer la lectura así, tal y tal. Bueno, los libros, todo lo que es la literatura, nos puede ayudar como una gran herramienta en varios aspectos en cuanto al cuidado de nuestra salud mental. Uno de ellos puede ser disminuir todo lo que tiene que ver con el estrés y la ansiedad que tenemos en nuestra vida cotidiana. El poder leer puede ayudarnos a gestionar todo aquello aquellos momentos en los cuales nos sentimos abrumados, agobiados, y es una alternativa, una ventana de escape a otro tipo de realidades que pueden ayudar a que estos síntomas pues disminuyan, ¿sí? También es importante que a través de la lectura se pueda gestionar muchas de aquellas emociones que tal vez no logramos gestionar en nuestra cotidianidad, y pues precisamente a través de ello podemos vernos reflejados tal vez en algunos personajes, algunas situaciones, y esto también permita pues que podamos gestionar de alguna forma aquellas cosas que estamos sintiendo y que nos cuesta pues sacar. Bien. Otro aspecto muy importante que nos puede dar la literatura es el hecho de generar una introspección. El vernos reflejados en algunas situaciones o en los personajes puede ayudarnos a reflexionar sobre pues, cómo hemos afrontado aquellas cosas, cómo nos vemos también representados en esto, y pues también generar unas reflexiones que permitan contribuir a nuestro crecimiento personal. También cabe destacar que el fortalecimiento cognitivo que ayuda el estar practicando una lectura constante, pues fortalece muchas de nuestras funciones, como son la memoria, la concentración, el análisis, entre muchas más. Es un camino de entendimiento de contextos. Si yo entiendo cómo vive el otro, si yo entiendo que hay otro que sufre, también debo entender que yo sufro. Y lo que tú o lo que tal persona sufre representa exactamente lo mismo a lo que yo siento. Entender que así como yo puedo estar mal, hay miles de personas que si bien están mejor en algunos ámbitos, en otros están muy mal. Hay gente que puede tener mucha plata, pero vive en una depresión grandísima porque no tiene nadie que lo ayude. O hay gente que tiene amigos
que son incondicionales, pero tiene problemas económicos bastante fuertes que lo llevan a otras cosas. Y es entender que tanto el sufrimiento del otro como un ente aparte que me complementa es exactamente igual a mi sufrimiento. Y eso yo lo entiendo desde la literatura, porque conozco historias de otras personas, conozco problemas de otras personas y sus experiencias de vida me ayudan a mí a decir, el man está mal, el man necesita mejorar y si yo estuviera en la posición de amigo yo le ayudaría. Entonces y también entender que así como ese está mal, yo también en algún momento puedo estar mal y espero que alguien me ayude. Entonces la literatura como nos da apertura a otros mundos posibles, como diría Eco, nos ayuda a entender que hay más cosas allá que nos pertenecen y que tenemos que ser conscientes de ellas. Y cuando uno es consciente de ese tipo de cosas, entiende que la empatía es principal para la sociedad, que es lo primero en lo que uno tiene que pensar, que es aquello que evita que hayan ocasiones o hayan situaciones mucho más fuertes que otras. Uno puede evitar cualquier cosa desde la empatía, desde un suicidio hasta la toma de una decisión muy difícil con la empatía, con decirle, venga, hábleme, yo te quiero escuchar a ver si podemos solucionar, o ¿sabe qué? Hábleme, yo me quedo escuchándolo porque usted necesita desahogarse. Y eso genera, siento yo que eso me ha ayudado la literatura a mí a desarrollar, el poder escuchar a otros, entenderlos y saber que si un amigo me dice, parce, es que estoy mal porque no tengo plata y yo estoy mal porque no tengo trabajo, estoy jodido, tengo que entender que tal vez está sufriendo exactamente el mismo nivel en diferentes situaciones. Es lo principal. Uy, tantos, pero voy a citar solo uno. Un compañero que me encanta leer todo el tiempo es Boaventura de Sousa Santos y su clásico texto de las epistemologías del sur. ¿Por qué ha sido importante este texto o en el pensamiento latinoamericano? Porque nos ha llevado a revisar las relaciones ontológicas del ser y del saber y también entender que hay distintos horizontes de sentir y de pensar en nuestro cosmos. Bueno, como estamos en el marco de darle vida y de mostrar los libros, pues me parecería muy interesante poder recomendar libros de nuestro sello editorial de la Universidad del Tolima, y acá encima tengo algunos. Este me parece divino, Postales de Ibagué, además de un escritor muy reconocido, profesor nuestro, Nelson Romero Guzmán, súper recomendadísimo, lo podrían encontrar creo que en la feria del libro. Tengo otro sobre el ensayo, recomendado para todos nuestros estudiantes para que aprendamos a escribir ensayos. Además, el ensayo es una de las formas más conocidas en el mundo académico. Este es para las personas de nuestra comunidad académica del instituto, unas memorias pedagógicas del Instituto de Educación a Distancia que dejan precisamente escrito en un libro que perdura en el tiempo la memoria pedagógica de nuestro instituto. Bueno, y este libro, una mirada interdisciplinar a la educación desde esa relación entre lenguaje y pedagogía, es un libro en el cual soy también autora, y pues los invitamos también a leerlos, todos ellos del sello editorial de la Universidad del Tolima, que además no solo tiene estos libros, sino todo un universo de libros en todos los diversos saberes que tenemos como universidad. Generalmente, pues uno tiene varios intereses y varias pasiones, dijéramos, ¿no? En cuanto a libros, en términos de literatura, de arte, etcétera, pues lógicamente García Márquez no puede quedar por fuera, ¿sí? García Márquez es nuestro maestro para muchas generaciones. Yo conocí a García Márquez en el año de 1967, cuando estaba haciendo sexto de bachillerato, ¿sí? Y el diario El Espectador publicó varios capítulos de 100 años de soledad en el magazine dominical. Y ustedes se pueden imaginar la alegría y el entusiasmo de aquella generación nuestra en leer esos capítulos y leer el comienzo de 100 años de soledad, cuando él dice que recordaba aquella remota tarde cuando su
abuelo, no sé qué, lo llevó a conocer el hielo y ese tipo de cosas. Y cuando hablaba de que el mundo era tan reciente que la mayoría de las cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo, cosas de esas, esa imaginación exuberante que tenía García Márquez es impresionante, porque pasamos de una literatura costumbrista, de leer La María, de leer La Vorágine, a otro tipo de literatura que era el realismo mágico. Entonces, ese sería... Ahora, hay otros autores en literatura muy importantes, está Juan Rulfo, ¿no? Con Pedro Páramo y toda esta cantidad de... Bueno, en fin, en Latinoamérica tenemos una enorme cantidad de personajes, pero yo muy recientemente estoy interesado por la historia, ¿sí? Y entonces para mí uno de los autores predilectos es Yuval Noah Harari, ¿sí? Que es una persona de Israel, pero él es historiador formado en Oxford y él ha escrito varios libros, entre ellos De animales a dioses, es uno, el otro es Homo Deus, el otro es 21 lecciones para el siglo XXI y el otro es Nexus, ¿sí? Y él habla de toda la historia de la humanidad y habla de todas las problemáticas que ha tenido el ser humano y por lo tanto lo pone a uno a reflexionar, ¿no? Y adicionalmente, pues en estos libros de historia, pues no se puede dejar de lado toda la problemática socioambiental a la cual nosotros estamos enfrentados y es necesario estudiar esa problemática socioambiental para poder entender lo que estamos viviendo, la crisis civilizatoria que estamos viviendo y lo que se viene en el futuro, ¿sí? Entonces yo diría que esos libros serían los que yo recomendaría, ¿no? Por un lado la literatura como tal y por otro lado la parte histórica representada por Harari.